Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. Bienvenidos a nuestro programa de renovación. La paz, el amor de nuestro Señor Jesucristo estén con ustedes. Les traigo un mensaje de paz y un mensaje de amor, y lo hago a nombre de nuestra Iglesia Católica y a nombre del pueblo del Señor, que hoy en día siente la necesidad de llevar a Cristo, siente la necesidad de sembrar, siente la necesidad de estar alerta, porque no conocen ni el día ni la hora. Por la bondad de estas personas que me alientan a continuar adelante, yo también, desde lejanas tierras, traigo este mensaje para ustedes, y sé que es la palabra de mi Señor Jesucristo la que hoy entrará con fuerza y con alegría a bendecirles, a bendecir sus hogares y a llenar de alegría sus corazones. Muchas preguntas por hacer y una inquietud que nace dentro. Muchas preguntas por hacer y una respuesta que de dar. Es importante que yo tome mi decisión con libertad. Muchas preguntas por hacer y una respuesta que de dar. Muchas preguntas por hacer y una respuesta que he de dar. Yo soy quien debo decidir. Esta es la gran verdad. Todos los días nos preguntamos, y hay muchos más que nos preguntan y creen tener la razón. Se nos interroga, se burlan de nosotros, en fin, hay un sinnúmero de cosas que van marcando nuestras vidas. Pero recordemos que Dios se revela a los sencillos y a los que siembran la paz. Recordemos que esa decisión es tuya y es mía, que nadie puede tomarla por nosotros. En el día de hoy, y casi para terminar estos programas de lo que creemos, quiero hablar de un tema, y es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Empiezo con las palabras del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 14, en los versos del 61 al 64. El sumo sacerdote le preguntó de nuevo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Jesús respondió, sí, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir con las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las túnicas y dice, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Habéis oído ya la blasfemia? ¿Qué os parece? Todos juzgaron que era reo de muerte. Palabra de Dios. Ante esta declaración del Evangelio vemos que Cristo confirma que es el Hijo de Dios. Vemos que el sumo sacerdote interroga como muchos podrían interrogar hoy, que se mofa, que se burla como otros tantos lo hacen hoy en día, y que también no solo lo hacen ellos solos, sino que acarrean con ellos, llevan con ellos un sinnúmero de personas que están tan equivocados y tan perdidos como ellos. Hoy en día también lo vemos, y por eso es que hoy en día seguimos declarando reo de muerte a Jesucristo. Preguntémonos, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es verdadero Dios y verdadero hombre. San Pablo dice a los Gálatas, en el capítulo 4, versos del 4 al 5, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Palabra de Dios. Ante todas estas confirmaciones del Evangelio, podemos darnos cuenta y sacar como conclusión, sin lugar a dudas, que Cristo es Dios y que Jesucristo es el enviado del Padre como su Hijo para redimir al mundo. Entonces podemos preguntar, ¿es Jesucristo verdadero Dios? Sí, es igual al Padre y al Hijo. En Mateo 3, en los versos 16 al 17 leemos,
Se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que venía de los cielos decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Palabra de Dios. Y también en San Mateo 28:19 leemos: Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Hermanos, para todos aquellos que dudan de que hay tres personas distintas y un solo Dios verdadero, creo que aquí está vuestra respuesta. Para aquellos que dudan que hay una Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la familia trinitaria, creo que aquí, en estas dos partes del Evangelio, encuentran su respuesta. Y también para aquellos que quieren saber que Jesucristo es Dios, yo creo que no hay duda en saber que el Padre lo ama y es su Hijo, y en saber que el Espíritu viene a cubrirlo. Ahora preguntemos, ¿afirmó Jesucristo que era Dios? Sí, lo afirmó ante los apóstoles y el pueblo, y lo ratificó bajo juramento ante el juzgado del Sanedrín. En San Juan 10:30 podemos ver: el Padre y yo somos uno. Es palabra de Dios. Si Cristo dice el Padre y yo somos uno, quiere decir que Jesucristo es Dios y que Jesucristo está en Dios y con Dios. Es decir, Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y Él afirma: el Padre y yo somos uno. Entonces Cristo es Dios. Y también en San Mateo 16, versos 15 y 16, en una forma resumida leemos: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro le contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Hermanos, abramos nuestros oídos y nuestros ojos a la realidad. Y no nos dejemos llevar por cuentos, por enseñanzas, teorías y ciencia humana que hombres han inventado. Esta es la palabra de Dios y aunque queramos, no podemos cambiarla. Y el tergiversarla y llevar hasta otras enseñanzas sería dejar camuflar a Satanás en la enseñanza y ya no sería verdadera. ¿Cómo demostró Jesús que era Dios? Principalmente por medio de sus milagros. San Juan, en el Evangelio, en su capítulo 10, versos 37 y 38, nos narra: Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, creed por las obras, aunque a mí no me creáis, y así sabréis y conoceréis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Palabra de Dios. Esta es una gran afirmación de lo que ya habíamos dicho. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no creéis, pues, ¿qué podemos hacer, hermanos? Si no quieren creer, es problema de ustedes. Es nuestro problema el no creer, porque la palabra de Dios lo dice muy, muy claro. Y recordemos una cosa: Jesucristo no hizo milagros para que le creyeran. Jesucristo hizo milagros porque Él era Dios. ¿Entienden? No para que creyeran que era Dios, era porque Él era Dios. Ahora preguntemos qué es un milagro. Hoy en día se habla de milagros y se dice hicieron un milagro, pero usamos mal la palabra milagro. Veamos cuál es el verdadero significado. En general, un milagro es un acontecimiento extraordinario que contraría las leyes de la naturaleza o las supera y que no puede ser explicado sino por el poder de Dios. En la canción de Bernardita por Franz Werfel se escucha: para quienes creen en Dios no se requiere explicación alguna. Para quienes no creen en Él no puede darse explicación. Esa es una bonita explicación de lo que es un milagro. Para los que creen en Dios, bendito sea el Señor, una alabanza y una gloria por lo que vemos, que no es fácil de realizar porque está contra la naturaleza. ¿Sí? Contra las leyes de la naturaleza. Pero para quienes no creen sacarán cualquier disculpa y no hay forma de explicárselos. Otra pregunta es: ¿podrá alguna vez la ciencia explicar los milagros? No, porque solo el poder de Dios pudo hacer que la ceguera fuera curada instantáneamente o que los muertos resucitaran al solo mandato de su voz. En San Juan 9, 32 y 33 leemos:
Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Palabra de Dios. La misma Biblia da la explicación y la misma Biblia nos trae la enseñanza. Jesucristo hizo esos milagros y nos demostró que venía de Dios y era Dios. ¿Cómo prueban los milagros que una afirmación es verdadera? Un milagro solo puede ser efectuado por el poder de Dios y Dios no puede realizarlo para testificar una mentira. En San Juan 5, en los versos 36 y 37 leemos: las obras que el Padre me ha encomendado llevar a cabo, las mismas obras que realizo, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me ha enviado es el que ha dado testimonio de mí. Entonces Cristo realizó todos estos milagros porque fue lo que el Padre lo mandó a hacer. Y esos milagros daban testimonio, ¿sí? Daban testimonio de que Él había sido enviado por el Padre. Y lo que esperábamos era un Mesías, un Redentor, un Salvador. Pues lo tenemos en Jesucristo y todavía no creemos. ¿Cuáles fueron algunos de los milagros de Jesús? Vamos a citar rápidamente. Curó a 6 ciegos, a 11 leprosos, a 2 paralíticos, a un sordo mudo. Resucitó a 3 muertos, arrojó al demonio de muchas personas, transformó el agua en vino, apaciguó la tormenta, caminó sobre las aguas del mar, alimentó 2 veces a millares de personas con un poco de panes y de peces. Bastó una palabra, una mirada, un gesto, un simple contacto para que toda la naturaleza le obedeciera como a su Señor. En San Juan, en el capítulo 20, en los versos 30 y 31 dice: Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Estas lo han sido para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra de Dios. Entonces, lo que he narrado rápidamente se encuentra en los evangelios, pero hay muchas otras cosas que Jesucristo hizo y que no se encuentran en los evangelios. Por eso es hermoso creer en la tradición, porque nosotros en la Iglesia Católica nos alimentamos de las mismas enseñanzas que Cristo nos dejó, no solo en la palabra de Dios, sino en la tradición. Y lo narra San Juan también al terminar su evangelio. Hay muchas cosas que no están escritas. Y yo creo que esto es la afirmación más grande de que existe la tradición. Entonces, hubo muchas cosas que no están allí, pero que fueron hechas por el Señor para mostrarnos que en Él tenemos vida. ¿Cuál fue el milagro más grande de Jesús? Pueden preguntarse muchos. Y posiblemente nos vamos a buscar cuando resucitó a Lázaro, qué sé yo cuántos de los milagros de Él podríamos buscar para deducir cuál fue el más grande. Pero escucha, yo voy a decirte su gran milagro. Su gran milagro fue su resurrección de entre los muertos, como lo había anunciado previamente. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en el verso 3, leemos: a estos mismos, después de su pasión, se les presentó, dándoles muchas pruebas de que vivía, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de lo referente al reino de Dios. Palabra de Dios. Cristo resucitó, es verídico, los apóstoles compartieron con Él, entonces allí nos prueba que no solo fue hombre para morir, sino que también fue hombre y Dios. Fue Dios para resucitar. Al resucitar probó su grandeza y nos mostró que nuestra salvación está adquirida para aquellos que la queramos hacer nuestra. ¿En qué forma probó Jesús que era Dios? Bueno, Jesús probó que era Dios con la santidad de su vida, la excelencia de su doctrina, sus profecías y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y recordemos, hermanos, claramente que decimos que no hay doctrinas y que no hay que enseñar doctrinas, que hay que vivir a Jesucristo. Pero recordemos que Él dijo que había venido a enseñar la doctrina de su Padre. Y si Él enseñó la doctrina de su Padre, esa es la doctrina que hoy en día tenemos en nuestra Iglesia Católica. Y Él vino por mandato del Padre a enseñárnosla. Luego no podemos hacerla a un lado. Y eso fue lo que nos ayudó y nos ayuda hoy en día a conocerle, a vivirle, a servirle, a ser suyos. ¿Se cumplieron en Jesús las profecías del Antiguo Testamento?
Sí, algunas se referían a su origen, nacionalidad, tribu, divinidad, tiempo y lugar de su nacimiento, a la virginidad de su madre, a la huida a Egipto, la traición y prácticamente todos los detalles de su pasión y muerte, como la agonía, la flagelación, las burlas, la crucifixión, la sepultura y la resurrección. Entonces, sí se cumplieron esas profecías y las podemos leer cumplidas en los evangelios. ¿Cuáles son algunas de las profecías hechas por Jesús? Unas han tenido ya cumplimiento, como la relativa a su pasión, muerte y resurrección, negación de Pedro, traición de Judas, venida del Espíritu Santo, persecución de sus discípulos, destrucción del templo de Jerusalén y predicación del evangelio en todo el mundo. Estas son profecías hechas por Jesús y, hermanos, se han cumplido. Y qué lindo que se cumplen, porque hoy en día en ti y en mí se cumplen. Somos mandados a llevar su palabra, su buena nueva, y se está cumpliendo en nosotros. Somos enviados a hacer milagros y a hacer cosas tan grandes como las que Él hizo y más grandes. Y lo vemos, hermanos, porque hoy tienen que callarse los rebeldes y tienen que caer a los pies de Cristo cuando ven cómo el Señor sana, cómo el Señor nos saca de esta podredumbre de vida en que vivimos y nos ama acercándonos a Él. Nos parece imposible, pero es únicamente su palabra cumplirse. ¿Qué valor tienen estas profecías? Bueno, como los milagros prueban que Jesús dijo la verdad cuando afirmó que era Dios. En San Juan 10:25 leemos: las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Entonces, estas profecías que se cumplen hoy siguen dando testimonio de Cristo, y por eso nos dijo: el Espíritu vendrá a ustedes, el Espíritu Santo, mi Espíritu vendrá a ustedes y Él dará testimonio de mí. Entonces nosotros podemos dar testimonio de Cristo hoy en el mundo, porque esas profecías se cumplieron. Se cumplió la venida del Espíritu Santo y nosotros vamos por todas partes dando testimonio de Cristo a través de su Espíritu Divino. ¿Es Jesús verdadero hombre? Es otra pregunta que nos podemos hacer. Sí, porque tiene cuerpo y alma. Jesucristo tiene cuerpo y alma, por eso es verdadero hombre. En Jesús hay una persona humana, o mejor dicho, ¿es Jesús persona humana? No, Jesús es persona divina, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Jesucristo posee dos naturalezas, la humana y la divina. Sin embargo, una sola persona, y esa persona es divina. Entonces, a pesar de que fue hombre, su persona es divina. Jesucristo, hombre, sí, pero su persona es divina. Lo que tiene es una naturaleza humana, al mismo tiempo que tiene su naturaleza divina. Resumo, es la persona divina de Cristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, con dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. ¿Es Jesucristo a la vez Dios y hombre verdadero? Sí, es Dios desde toda la eternidad y se hizo hombre hace aproximadamente 2000 años. En Colosenses 2:9 leemos: porque en Él reside toda la plenitud de la divinidad. Palabra de Dios. Entonces, en Cristo, en la persona divina, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, en Jesucristo, Dios reside toda la plenitud de la divinidad, pero tiene la naturaleza de hombre. Nació de mujer, vino al mundo, vivió y compartió con sus apóstoles y con las personas que vivieron en aquel tiempo. Entonces, siendo Dios, se hizo hombre con su naturaleza humana, pero sin dejar de ser Dios. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Pues se hizo hombre para salvar a los hombres de sus pecados y para abrirles otra vez las puertas del cielo. Entonces Jesucristo se hizo hombre para salvarnos del pecado y abrirnos las puertas del cielo. En Timoteo, San Pablo nos dice en el capítulo 1, verso 15, en su primera carta a Timoteo: Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. A salvar a los pecadores. Y si recordamos en San Mateo, dice: he venido a los que están enfermos, porque los buenos y sanos no necesitan médico. ¿Cómo salvó Jesús al hombre? Jesús salvó al hombre ofreciendo su vida en la cruz como sacrificio de reparación por nuestros pecados. Jesucristo nos salvó a través de esa entrega voluntaria que hizo para morir en un madero de la cruz
por todos nuestros pecados. En la primera carta de San Pedro, en el capítulo 1, verso 18, leemos: habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco como oro o plata, sino con una sangre preciosa. Hermanos, esta es palabra de Dios. Sangre preciosa, la sangre de Cristo. Es el precio que Él pagó por ti y por mí. No fue oro ni plata, que es lo que el mundo puede dar. A ti te rescatan hoy después de un secuestro y piden 20 millones, 30 millones y yo no sé, ponen valor a las cosas del mundo, pero humanamente te lo darán. Espiritualmente, mi querido hermano, tú no tienes valor porque tu valor es infinito y nadie podría pagarlo. Es decir, no tienes valor material. Tú no vales lo que el mundo puede dar por ti. Tú vales sangre preciosa, sangre de Jesucristo que murió una sola vez para rescatarnos del pecado. Valemos sangre de Cristo. Una pregunta que podemos hacer y que con frecuencia se escucha es: ¿eres salvado automáticamente por la muerte de Cristo? Contestamos: no, porque su muerte únicamente da la posibilidad de que te salves. Corrijamos un error que se oye con mucha frecuencia. Fueron salvados tantos. El domingo después de una película estuvimos en un grupo y se hizo una oración y se fueron salvados tantos, se salvaron tantos. Mi querido hermano, son expresiones un poco vulgares y rápidas que se dicen sin observar el contenido. Somos salvados únicamente cuando nosotros adquirimos esa salvación, cuando la hacemos nuestra, porque Cristo murió por nosotros, pero automáticamente tú y yo no recibimos la salvación, sino nos hacemos acreedores, merecedores de ella. En la carta a los Filipenses de San Pablo, en su capítulo 2, verso 12, dice: trabajad con temor y temblor por vuestra salvación. Entonces, estas palabras nos invitan a trabajar fuertemente para adquirir la salvación que se nos ha dado en Cristo Jesús para aquellos que permanezcamos y vivamos de acuerdo como Él quiere que vivamos. Ahora, podríamos preguntar: ¿qué es necesario para salvarse? Si esa salvación no la tenemos todavía, sino que la tenemos que adquirir, ¿qué es necesario para uno salvarse? Pues debes de participar de la muerte salvadora de Jesús por medio de la fe, del bautismo y de la incorporación a su iglesia, por el amor a Dios y al prójimo, manifestado en el cumplimiento de los mandamientos, por la recepción de los otros sacramentos, especialmente la Sagrada Comunión, y por la práctica de la oración y las buenas obras, por la perseverancia final, que es la perseverancia en la amistad de Dios y su gracia hasta la muerte. En resumen, mis queridos hermanos, si tú y yo no vivimos una vida cristiana, practicando los sacramentos, obedeciendo a las leyes del Señor, no a las leyes del mundo, porque las leyes del mundo se hicieron para castigar a los culpables. El que obedece a la ley de Dios no va a irse contra la ley del mundo, es a las leyes o mandamientos de Dios. Si practicamos, si recibimos los sacramentos, si participamos de la Divina Eucaristía, recordemos que Él dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Entonces, si hacemos buenas obras y perseveramos en Jesucristo, aunque nos digan lo que nos quieran decir, vamos a morir y vamos a tener esa recompensa, ese premio eterno, esa salvación. Termino con las palabras de San Mateo, en el capítulo 7, en el verso 21, donde dice: no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Palabra de Dios. Tú y yo estamos invitados a entrar en el reino de los cielos solamente si hacemos la voluntad del Padre. Eso de gritar Señor, Señor no va a llevarnos. Y recordemos que un día nos va a encontrar y nos va a decir: id malditos al fuego eterno. Porque cuando tuve hambre no me diste de comer, cuando tuve sed no me diste de beber, cuando estuve desnudo no me vestiste, cuando estuve encarcelado no me visitaste. Y algo más. Llegará el momento en que le digamos: Señor, pero si yo predicaba en tal iglesita, Señor, si yo participaba de tal religión, y el Señor te va a contestar: no te conozco. Hermano, Cristo es la verdad, Cristo es el camino y Cristo es la vida. Y Él pide que no solo lo sepamos, sino que lo vivamos para que de verdad lo amemos y tengamos su vida eterna en nosotros. Eres mi amigo, siempre alegría.
vida, me invitó a compartir su heredad. Seguiré a su lado, llevaré su mensaje de paz. Hermanos, creamos en Jesús. Él es la verdad, Él es la alegría, Él es el amor y Él es nuestra salvación. Día y noche está a nuestro lado. Yo te invito en este momento, si en algún momento has dudado del Señor, si en algún momento le has fallado, si en algún momento te has alejado de su iglesia, su cuerpo divino, la Iglesia Católica, reflexiona y reacciona que aún es tiempo. Acércate al Señor, únete a su cuerpo divino y vive la verdad, la misma verdad que Él estableció y que la dejó a través de sus apóstoles en la Iglesia Católica, en la persona de Pedro, como pastor, como el primer papa de nuestra Iglesia. Hermanos, de corazón les deseo que el Señor los bendiga y que su paz y su amor quede en vuestros corazones. Si recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.